buenas tardes. Bienvenidos a este seminario web. Una servidora, Guadalupe Agrícola López Sánchez, les da la más cordial bienvenida como presidente de la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica. Les saludamos desde acá a todos ustedes. El tema de hoy, de la técnica a la humanización de la asistencia perioperatoria. La enfermera es el puente que une la tecnología con el humanismo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo conjugar la individualización con la pretendida estandarización de los cuidados? ¿Por qué es muy importante el trabajo colaborativo? ¿Es posible la deshumanización? ¿Qué es la cosificación? La RAE nos dice que es la acción o el efecto de reducir a una persona a una condición de cosa. Es considerada una patología social que toma niveles críticos. ¿Cómo otorgar cuidados humanizados y holísticos? ¿Cómo hacerlo? Todo ello hoy quedará despejado en esta interesante conferencia. Nos acompañan dos expertas en el tema, directo desde España. Hola, la doctora Natalia Pérez. Hola, la máster Raquel Gómez. Hola. Hola, buenas noches. Bienvenidas. Muchas gracias. Iniciaremos la ponencia. Les voy a presentar a las dos su síntesis curricular, que es muy extensa, amplia. Me costó trabajo hacerla pequeñita, ¿verdad? Máster Raquel Gómez Gómez, diplomada en enfermería, graduada en psicología por la Universidad de Barcelona. Es profesora colaboradora en el máster de enfermería quirúrgica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabaja en el quirófano del Hospital Universitario Vall d'Hebron. Es miembro del equipo de investigación multidisciplinario de enfermería de Vall d'Hebron, Institute de Recerca. Sí. Tiene posgrado en máster de enfermería perioperatoria en el Hospital de Sant Pau y máster en terapia de la conducta por la UNED. Excelente, bienvenida. Gracias. Bienvenida. La doctora Natalia Pérez Foilerán. Doctora Natalia, un saludito para que la distingan por aquí. Un saludo. Diplomada en enfermería de la Escuela Universitaria de Enfermería de Huelva. Tiene el posgrado de enfermería quirúrgica en la Escuela Universitaria de Enfermería de Vall d'Hebron en Barcelona. Máster de investigación en innovación en salud, cuidado y calidad de vida por la Universidad de Jaén. Es doctora en ciencias de la salud por la Universidad de Alicante, con mención cum laude. Excelente, felicitaciones y bienvenidas a ambas. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, pues daremos inicio, ¿sí? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Guadalupe, por la presentación y por invitarme a esta sesión académica. Voy a iniciar, yo soy Raquel Gómez, como has comentado, y voy a iniciar el tema que versa sobre la técnica, de la técnica a la humanización de la asistencia perioperatoria. Y bueno, a mí me gustaría iniciar esta sesión desde el principio, conociendo un poco, para conocer un poco de dónde venimos, hay que ver de dónde partimos, ¿no? En sus inicios, los ayudantes quirúrgicos eran aprendices de medicina y es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando la instrumentación quirúrgica surge como una necesidad de ayudantía o asistencia a las acciones de la cirugía. Surgen las enfermeras de quirófano por la necesidad de acondicionar y suministrar instrumental y material utilizado en operaciones para acortar también los tiempos de la cirugía. En España es a partir de los años 60 cuando se crea una figura del ayudante técnico sanitario llamado ATS, que
bueno, que aprendía a instrumentar de otros compañeros y de los cirujanos. Realmente no hacía falta una preparación específica para entrar a un quirófano, para trabajar en un quirófano. Estaba basado sobre todo en la asistencia al cirujano en el acto quirúrgico. En España es a partir de 1977 cuando se integra la enfermería a lo que es la universidad. Se crea la diplomatura en enfermería, que luego pasará a ser grado. Hasta ese momento la dirección de las universidades había sido, bueno, puramente médica y siguen siendo los médicos los que bueno, se encargan de dar las clases y de dirigir las universidades. Y bueno, la medicina ha cambiado mucho en los últimos siglos. Al principio la medicina solía ser inefectiva, pero simple y segura. Ahora es efectiva, pero es muy compleja y es relativamente peligrosa. Como ven aquí en la imagen, hasta 133 personas pueden hacerse cargo de un paciente que entra a un hospital. Hay una constante evolución médica y tecnológica y la especialización médica ha evolucionado de tal forma que los cirujanos, cada vez su trabajo se basa en regiones más pequeñas del cuerpo del paciente o en patologías más concretas de los órganos. En quirófano, el cirujano se centra en operar en la técnica quirúrgica, en el órgano. Y para ellos, la etapa clave de la cirugía es el piel a piel, que se llama. Por tanto, corremos el riesgo de subestimar los tiempos requeridos para la atención integral del paciente. Esto requiere a los profesionales enfermeros un permanente esfuerzo para asumir un estándar de buena praxis enfermera. El área quirúrgica sabemos que es un lugar estresante por muchos motivos, por las responsabilidades que ahí se tienen, por tener que cumplir la programación quirúrgica, el estado del paciente, su vulnerabilidad, el riesgo que implica el procedimiento anestésico y quirúrgico. En cualquier momento un paciente se puede complicar. Es un servicio a veces impredecible y se tienen múltiples tareas simultáneas. La gestión del tiempo en quirófano es, bueno, el tiempo es un recurso precioso y a menudo las enfermeras se encuentran atrapadas entre las exigencias del cirujano y las demandas de los demás aspectos de su trabajo. Esto constituye el origen a veces de discusiones, estrés, frustración. Los profesionales de enfermería que valoran la humanización están sometidos a una gran presión y cargas de trabajo, por lo que en muchas ocasiones dejan de acercarse al paciente por el miedo de perder ese tiempo tan valioso que necesitan para las técnicas. No es lo mismo hablar de técnica que hablar de tecnología. El incremento de la tecnología es indudable que ha tenido un gran impacto en la obtención de buenos resultados a nivel de quirófano. Y la enfermera se encuentra en un lugar privilegiado con respecto a la tecnología y el paciente. Esto puede hacer la diferencia entre una atención humanizada y la que no lo es. Estos autores, Barnard y Sandelovsky, explican que la enfermera es el puente que une esa tecnología con la atención de salud humana y tiene la responsabilidad de mantener la humanidad en medios ambientes tecnológicos. Se ve a sí misma como mediadora entre dos fuerzas aparentemente irreconciliables y distintas, la humanidad y la tecnología. Es ella la que es experta en cuidados enfermeros y en humanización y es ella la que tiene que saber exactamente cómo funciona esa tecnología. Según estos autores, explican que debido a la técnica puede provocarse un sobreénfasis en la maximización de la eficiencia, la especialización de la práctica y el desarrollo de la conformidad y la uniformidad en el producto, proceso y pensamiento,
En consecuencia, es técnica, no objetos tecnológicos per se, lo que debemos enfrentar al haber delegado a la técnica el poder de la toma de decisiones y al confiar a la técnica el estatus en el desarrollo profesional. Las competencias de la enfermera quirofanista son muchas y son muchas relacionadas también con esa técnica, como saber anatomía, conocer la técnica quirúrgica, el posicionamiento del paciente, el instrumental, materiales, asepsia, esterilización, capacidad para adelantarse a las necesidades de la cirugía, la capacidad para enfrentarse a estas situaciones críticas, entre muchas otras competencias. Pero el enfermero del quirófano debe desligarse de su papel exclusivamente técnico e integrarse en el cuidado total e integral del paciente, porque es verdad que la instrumentación es lo que más suele preocupar a las enfermeras de quirófano que recién están aprendiendo a trabajar en un quirófano. Parece que sea lo más complejo, lo más diferente, lo que más cueste de aprender. Pero ya hay voces que dicen y que advierten que si nos centramos en potenciar el papel simplemente de la enfermera instrumentista, la parte más técnica, el personal técnico puede acabar sustituyéndonos en nuestras funciones. En este artículo se estudió cuáles son las actividades de la enfermera circulante. Y sorprende porque ellos detectaron que había hasta 176 actividades de esa enfermera coordinadora o circulante para proporcionar unos cuidados de calidad al paciente. En este artículo se analizaron 63 protocolos enfermeros de quirófano de un hospital de Granada y se vio que desde 1990 hasta 2008 se había producido un gran cambio temático. En un principio, los protocolos estaban centrados en el acto quirúrgico, en el material, la técnica. Y poco a poco, esos protocolos también fueron orientándose a las respuestas humanas, a lo que tiene que ver con la seguridad, que tan importante es, y el bienestar del paciente, a la continuidad y personalización de los cuidados. Y se introdujo la metodología enfermera, la taxonomía NANDA, NIC y NOC. Relacionado con la seguridad clínica, esta está muy vinculada a la calidad asistencial y se basa en las actuaciones orientadas a eliminar, reducir y mitigar los resultados adversos producidos como consecuencia del proceso de atención a la salud. Y es por eso que se usan guías de práctica clínica, protocolos, actuación de conocimientos, actualización de conocimientos, formación continuada, los checklists, la metodología, la notificación de efectos adversos. Es muy importante la seguridad, pero ¿cómo conjugamos la individualización con la pretendida estandarización de los cuidados? En quirófano, muchas veces la atención es impersonal y los problemas individuales son ignorados. Esto, coloquialmente, se puede hacer un símil con una fábrica en que se generan los productos industrialmente. Las normas, procedimientos y guías de práctica clínica es verdad que ayudan a prevenir la confusión y a mantener esa coordinación de las actividades. Y la uniformidad y la estandarización de los procedimientos ayudan al personal a desarrollar habilidades y eficiencia. Por tanto, esa estandarización que tanto nos ayuda a mantener la seguridad y la calidad y la personalización de los cuidados son elementos complementarios. ¿Por qué es sumamente importante trabajar en equipo en el área quirúrgica? La colaboración incrementa la fluidez del cuidado de enfermería. La velocidad, la agudeza, la precisión y la vigilancia son normas en cada cirugía y requieren de un sinnúmero de tareas secuenciales. Por eso, decimos que es un proceso que genera secuencias completas, lo que requiere mayor coordinación en este proceso que en otras tareas realizadas individualmente.
Por tanto, el trabajar en equipo se hace indispensable. Tiene que haber ese flujo de trabajo, ese workflow. Sabemos que el área quirúrgica tiene unas particularidades. Es un espacio frío y uno de los lugares más inaccesibles del hospital. El personal trabaja confinado en una circulación restringida con bajo flujo de personal y una vestimenta especial. Esta vestimenta es difícil de distinguir al personal, hace que sea difícil porque todos visten igual y todos estamos cubiertos con la mascarilla, el gorro. Ese uniforme da una cierta sensación de despersonalización al perderse las características físicas individuales del personal, pero también puede interpretarse como una señal de autoridad y de pertenencia a la institución, al grupo, al lugar. Y entraríamos en estos términos que quisiera destacar. Tomaré como referencia un libro que a mí me ha llamado mucho la atención, que se llama Cosificación en Salud. El humano, sabemos que es el individuo de la especie Homo sapiens, que es perteneciente a la familia de los homínidos, orden de los primates. Humanizar sería hacer humano, familiar, afable a alguien o a algo, según la definición de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Pero qué sería deshumanizar? Deshumanizar, según la RAE, sería privar de estos caracteres humanos. Pero sabemos que la condición humana implica estar y actuar en el mundo y abarca todas sus experiencias y reacciones. La condición humana es inherente al ser humano y por su naturaleza no se puede separar de él. El ser humano no puede ser privado de su condición humana. Deshumanizar resulta un imposible en la práctica. Por tanto, podríamos considerar que el antónimo de humanizar no sería tanto deshumanizar, porque sabemos que es una cosa que no es posible, sino sería cosificar. ¿Qué sería cosificación? Cosificación sería la acción o efecto de reducir a una persona a la condición de cosa, de objeto. Y esto que nos suena tan extraño en el mundo sanitario son cosas que pueden pasar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al referirse de manera peyorativa a una persona o grupo por alguna condición o característica específica, también acciones y actitudes como rechazar a la persona, desconocerla o ignorarla. Es considerada incluso una patología social que toma niveles críticos cuando quien es cosificado, quien es considerado como un objeto, se encuentra en un estado de indefensión, vulnerabilidad, como personas afectadas por un proceso patológico que implica la atención en una institución prestadora de servicios de salud. Ejemplos de cosificación asistencial, por ejemplo, la identificación con un número, turno de atención, identificación personal o cama, ¿no? Es decir, el paciente de la habitación 5, el paciente del quirófano 12. La persona, otro ejemplo sería que la persona es reducida a una condición física, la patología o sus rasgos emocionales o sociales, por ejemplo, el paciente de la colecistectomía, ¿no? Paciente operado de tal. Bueno, eso sería un ejemplo de cosificación. Realmente no estás llamando a la persona por su nombre, estás llamándolo, reduciéndolo a una condición. Bueno, la persona entonces queda, la persona que es atendida queda difuminada, casi desaparece. Recordar esa imagen que he puesto al principio, ¿no? 133 personas atendiendo a esa persona, la persona queda ahí difuminada, no se le ve. ¿Cuál es la reacción de la persona ante la cosificación asistencial? Bueno, en un principio fija la esperanza en el personal asistencial que le cuidará. En principio confía. Pero ¿qué pasa cuando se siente cosificado, siente que es tratado como un objeto? Su expectativa cambia, puede limitar su confianza, establecer barreras de comunicación y evita relacionarse con este tipo de personas, con la persona que le está cuidando. Se limita su conversación al mínimo indispensable.
Además, sabemos que tenemos que tener en cuenta que también el perfil de los pacientes, incluso el perfil de los profesionales, ha cambiado en las últimas décadas. Está evolucionando. Por ejemplo, tenemos nuevas demandas de salud, ¿no? Los pacientes que, bueno, se les puede llamar e-pacientes, ¿no? Son pacientes que tienen acceso a información, que tienen acceso a Internet, a las nuevas tecnologías y pueden hacerse, pueden de ese modo tener información que les capacite también para hacerse cargo de su salud o sus características. Siempre sabemos que tiene un riesgo todo esto, que es las noticias fake y todas estas cosas, pero la información está disponible en una gran cantidad para todas las personas que tengan acceso a las nuevas tecnologías. También los profesionales tenemos herramientas digitales con las que adquirir un mejor desarrollo profesional. La e-salud ha conseguido cosas importantes como que los pacientes sean más responsables en el cuidado de su salud y que los profesionales sean más formados. Y también, sumado a que la medicina preventiva puede estar potenciada, puede configurar una eficacia del sistema basada en la calidad y en el servicio centrado en ese paciente. Si consideramos la relación de la enfermera-paciente relacionada también con los principios de la bioética, sabemos que partimos de una concepción paternalista de la tradición hipocrática, ¿no? La palabra enfermo, que deriva del latín infirmus, que significa sin firmeza, débil. Claro, en un principio de los 4 principios de la bioética básicos, sabemos que tenía gran peso el principio de beneficencia, incluso el principio de no maleficencia. Pero en la actualidad ha ido sustituyéndose por, tiene más peso ese principio de autonomía de la persona. Esa palabra que tanto se oye actualmente como el empoderamiento, ¿no? En muchas esferas, pero también en la sanidad, el empoderamiento del paciente. Y llegados a qué significa humanizar el cuidado. Parece una reiteración humanizar, ¿no? Humanizar un cuidado. Humanizar es cuidar las emociones, tanto al paciente como a esa persona que tiene un problema de salud, como a las familias y también los profesionales. La atención centrada en la persona, más segura, cercana, humana, de calidad. Humanizar el cuidado significa la interacción entre los conocimientos de la ciencia y los valores del ser humano para poder establecer esta asistencia de calidad. Reconocer en cada persona su componente biológico, psicológico, cultural, social, espiritual y dirigir ese cuidado a todas las dimensiones, tanto físicas, social, mental. La condición holística de la persona, no verla como en partes, sino ver esas condiciones globales, holísticas. Entonces, la atención se ha de ajustar a la condición humana y ha de responder a la dignidad de la persona, del ser. Sabemos que no es lo mismo dar unos cuidados de calidad en una planta de hospitalización que en un área quirúrgica. Tenemos dificultades. ¿Por qué? Porque en la planta de hospitalización el cuidado se dirige a satisfacer las necesidades del paciente, de manera que los cuidados, en los cuidados la enfermera puede profundizar en la relación que establece. La enfermera puede manejar sus tiempos, puede manejar el tiempo de acuerdo a las necesidades de ese cliente y a sus demandas. ¿Qué pasa en quirófano? Ya lo hemos ido diciendo. Bueno, el quirófano es un servicio de paso, es un servicio rápido de transición. En algunas cirugías largas, el tiempo con el paciente despierto es realmente mínimo. Es necesario establecer relaciones interpersonales rápidas, efectivas. A veces son más intensas y estrechas. Incluso tomamos mucha importancia a las relaciones interpersonales del equipo, porque realmente pasamos mucho tiempo
mucho tiempo trabajando juntos, pero con el paciente realmente muchas veces el tiempo que tú puedas dedicar a establecer una relación de confianza es mínimo. Sin embargo, sabemos que la responsabilidad de humanización del cuidado de la enfermera incluye esa construcción de un clima flexible, abierto, respetuoso, aplanado, que haga sentir a los pacientes, pero también a sus familiares, la mayor seguridad y confianza posible. Una experiencia quirúrgica sabemos que cambia la vida de toda la unidad familiar, no solo afecta a una persona. En una conferencia ofrecida por Ana Belén Martín, explicaba qué quieren las familias de la enfermera, qué esperan. Esperan confianza, empatía, acompañamiento, comunicación, información. Ese sería un ejemplo de proyecto, ¿no? De humanización, de esas salas de espera que están vacías, pero que sin embargo los familiares pueden obtener información a través de las pantallas, pueden obtener información a través de aplicaciones móviles en que automáticamente se le envía un mensaje a la familia y ese tiempo de espera tan largo, bueno, consigue amenizarlo de manera que la familia puede estar un poco más tranquila, teniendo ese nexo de unión y esa información que es muy básica, pero que ha mejorado esa satisfacción de esa familia que está esperando, que está sufriendo, que está preocupada por ese familiar que le están operando. ¿Qué quieren los pacientes? Pues que les llamemos por su nombre, escucha activa, paciencia, que los cuidemos, que seamos empáticos, una sonrisa, que cuidemos el lenguaje no verbal, que les demos tiempo a digerir malas noticias si hace falta. ¿Dónde podemos incidir en quirófano? En aliviar la ansiedad prequirúrgica, en transmitir información, esa información necesaria que facilite su enfrentamiento a la intervención con más seguridad y menos miedo. Establecer una comunicación efectiva para conquistar la confianza de ese paciente en el poco tiempo que tengamos, pero intentarlo. Estimular al cliente a verbalizar, exponer sus sentimientos, temores, estar dispuesto a escuchar con atención, respeto, empatía. Todo esto tendría que ser parte de nuestras competencias, parte de estos cuidados estandarizados, independientemente de que nosotros tengamos un buen día o un mal día, no importa. Lo importante es que todos estos cuidados son necesarios y que tendrían que estar están dentro de nuestras competencias y tendrían que estar estandarizadas. Un ejemplo de proyecto serían, bueno, los triciclos o coches para niños, ¿no? Este sería un proyecto de humanización en que el niño, pues en forma de juego, gamificación, ¿no? El niño es arropado por esas personas que están vestidas tan extraño, ¿no? Con esos uniformes. Y entra al quirófano como si fuera, pues, bueno, un juego más. ¿Y qué queremos los profesionales? Pues mejores canales de comunicación, liderazgos positivos, cuidar más las condiciones de trabajo, desarrollo de la carrera profesional, buena formación, hacer equipo y apoyo psicológico. Por tanto, se deberían trabajar habilidades dentro de las competencias que ya hemos ido comentando, como resiliencia, empatía, respeto, autenticidad, compasión, escucha activa, entre otras. Y a mí me gustaría acabar con una frase de Maya Angelou, que dice que la gente puede olvidar lo que nosotros decimos, pero la gente nunca olvida cómo le hemos hecho sentir. Así que hagamos sentir bien a la gente. Todo lo que esté en nuestras manos, ¿no? Bueno, aquí he puesto dos recursos por si alguien tiene interés. Hay una asociación que se llama Asociación de Cuidados Emocionales Quirúrgicos y bueno, también hay un máster en humanización de la asistencia sanitaria.
por si alguien tiene interés en este tema. Y bueno, las referencias bibliográficas, y muchas gracias por su atención. Buenas noches, me llamo Natalia Pérez y agradezco la asistencia y la colaboración que tienen todos los asistentes de seguir continuando en esta ponencia y sobre todo la oportunidad a FEMEC para participar en este evento que creo que es súper importante dentro de nuestra disciplina como enfermeras quirúrgicas. En esta ponencia se da continuidad a la ofrecida por la compañera Raquel Gómez y vamos a ver herramientas que tenemos las enfermeras quirúrgicas para ofrecer ese cuidado humanizado que necesitamos. En la exposición de la compañera Raquel Gómez hemos tenido esa visión histórica del por qué las enfermeras quirúrgicas tendemos a la técnica y sobre todo a tecnificar los cuidados. Siempre he pensado que es importante revisar la historia para entender el porqué de nuestro presente. Pero bien, nuestro presente no tiene por qué ser nuestro futuro y para ello tenemos que trabajar con él. Ahora, yo quería que en esta ponencia fuéramos un poquito más adelante y que siguiéramos y que viéramos un poquito más hacia allá, un pasito más hacia adelante. Y quería mostraros que esta tecnificación de los cuidados pasa también y está argumentada por la forma que tenemos las enfermeras quirúrgicas de aprender. Y sobre todo con el nivel de conocimientos que manejamos en nuestro área. Cuando hablamos de cuidado, tendemos a tipificar. Hablamos del cuidado de la vía periférica, el cuidado de la herida, el cuidado de la escayola, del yeso. Es algo que las enfermeras utilizamos de forma convencional para expresarnos entre nosotras. Pero en general estamos hablando del mismo concepto, ¿no? De una temática general como es el objeto de cuidado que tienen el objeto de conocimiento que tienen las enfermeras, que es el cuidado. En esta temática, en este evento, hablaríamos de cuidado emocional. Para hablar de cuidado emocional, sí o sí, debemos de hablar y debemos de referenciar a esa gran teórica como es Jan Watson y la teoría del cuidado humano. Y ella define el cuidado como el cuidado humano se considera el ideal moral de la enfermería. Se compone de intentos transpersonales de humano a humano para proteger, mejorar y preservar a la humanidad y la dignidad humana, la integridad y totalidad, al ayudar a una persona a encontrar un sentido a la enfermedad, el sufrimiento, el dolor y la existencia, y para ayudar a otros a tener conocimiento de uno mismo, el autocontrol, el cuidado de sí mismo y la autocuración, en los que se restaura un sentido de armonía interior independiente de las circunstancias externas. No sé a vosotras, pero a mí se me vienen muchísimas imágenes de momentos, de vivencias con nuestros pacientes que se pueden ver alterados, ¿no? en esta misma definición de concepto. Y he querido tratar y trabajar algunos con vosotros. Dentro de esa frase de proteger, mejorar y preservar a la humanidad y la dignidad humana y a la integridad y la totalidad. Bien, si cuando llegan a quirófano los despojamos de todos esos objetos personales y además tenemos muchísimas situaciones en las que no preservamos su intimidad, ¿no? Que forma parte de esa dignidad y lo provocamos o se provoca el desnudo, estamos atentando contra este concepto de cuidado. Otro de los ejemplos que quería tratar con vosotras es el que menciona en la frase de al ayudar a una persona a encontrar un sentido a la enfermedad, el sufrimiento, el dolor y la existencia. Se me viene a mí en la cabeza este paciente que tenemos oncológico que está dentro de ese proceso de enfermedad de salud, que no es capaz todavía de aceptar que tiene cáncer y que él mismo se pregunta, o ella misma se pregunta, ¿por qué a mí? Si yo no he fumado en mi vida. Y de ahí también podemos pasar al otro lado contrario, en el que cualquier tipo de banal de intervención quirúrgica, en el que el paciente nos pregunta, bueno, ¿volveré a mover las piernas? ¿Me despertaré de la anestesia? Ese miedo
a decir, ¿seguiré viviendo o no después de esto? Es una de las cosas que nosotras estamos familiarizadas y solemos tratar en quirófano. Y por último, una de las grandes dificultades que nos encontramos en las enfermeras de quirófano en los poquitos tiempos quirúrgicos que tenemos, como bien ha mostrado Raquel, es el de decir y educar sobre sus cuidados, ¿no? Y en este sentido, pues cuando intentamos, como dice el concepto, para ayudar a otros a tener conocimiento de uno mismo, el autocontrol y el cuidado de sí mismo, y la autocuración. En este sentido, pues se me viene a la cabeza cuando hablamos sobre el cuidado del dolor o a la hora de vigilar los dispositivos nuevos con los que va a salir de quirófano. Son algunos de los detalles que nosotras vivimos en nuestro día a día en quirófano y que atentan con lo que es una definición propia de concepto, ¿no? Que ofrece Jan Watson. Bien, pues en este concepto de cuidado emocional o de cuidado, quiero que nos centremos en esa repetición de la palabra humano que viene a destacar y a poner de relieve el carácter holístico que las enfermeras debemos de ofrecer en nuestro cuidado para ofrecer y para atender esa necesidad que tiene el paciente ante la experiencia que está viviendo, en este concreto, ¿no? Porque además los pacientes nos lo expresan así, esa experiencia de quirófano, ¿no? Por tanto, me gustaría que a partir de aquí no habláramos de cuidado emocional ni a lo mejor en concreto cuidado humanizado, ¿no? Atención humanizada, sino que habláramos de cuidado holístico, como esa capacidad que tenemos las enfermeras de valorar todas las facetas del paciente para ofrecer y para atender esas necesidades. Ahora bien, os pregunto, para atender ese cuidado, para ser capaces de ofrecer ese cuidado holístico, ¿son necesarios diferentes tipos de conocimiento? ¿Tengo que saber de muchas cosas diferentes para ser capaz de dar un cuidado holístico? ¿O son necesarios diferentes niveles de conocimiento? ¿Tengo que saber poco, mucho, bastante, demasiado? ¿O simplemente esto es de las cosas que o se saben o no se saben? Bien, vamos a verlo. Con respecto a los tipos de conocimiento, como ya conoceréis y habréis visto, normalmente se diferencia entre conocimiento explícito y conocimiento tácito. ¿Qué se entiende por conocimiento explícito? Pues el conocimiento objetivo, medible y fácil de reproducir. Un ejemplo muy claro de nuestro día a día, pues ¿cuál es? El conocimiento que se utiliza en la descripción de la realización de una técnica aséptica. Bien, ¿a qué se refiere conocimiento tácito? El conocimiento tácito es aquello que sabemos que es subjetivo y dinámico y que además construimos a través de nuestra experiencia. Además, este conocimiento actúa como un esquema de pensamiento que nos ayuda a identificar diferentes variables del entorno y a reproducir una respuesta de forma rápida y efectiva. Un ejemplo de la utilización de conocimiento tácito sería la que vivimos ante la alarma del monitor de quirófano por una bajada de frecuencia cardíaca. En función de muchísimas variables, debemos saber cómo actuar, si de una manera o de otra, si directamente empezar hablando al paciente o la situación requiere que directamente pongamos la atropina intravenosa. Ahora, después de esta breve explicación sobre lo que es el conocimiento explícito y el conocimiento tácito, ¿qué conocimiento diríais que es más pertinente a la hora de ofrecer un cuidado holístico? ¿Lo explícito o lo tácito? Bien, pues me temo deciros que la cosa se complica y no es ni uno ni otro. Se ha evidenciado que las enfermeras, a la hora de ofrecer nuestros cuidados, desarrollamos y utilizamos nuestro juicio clínico. ¿Y cómo se construye este juicio clínico? Pues se construye a través de la combinación de diferentes conocimientos, como son los adquiridos durante nuestro estudio universitario, los estudiados y los revisados con los resultados de investigación clínica, el aprendizaje que desarrollamos a partir de esa enfermera experta con la que hemos trabajado, la relación
de nuestro paciente día a día y la normativa y la cultura organizacional que tiene nuestro centro de trabajo. Todo esto va a ser con lo que nosotros constituyamos nuestro juicio clínico y a fin de cuentas tomemos nuestras decisiones para ofrecer un cuidado holístico. Entonces, quiero que quede claro que en esta situación nosotras debemos de apostar por un cuidado holístico. ¿Y este cuidado holístico necesita niveles o no? En este diapositivo os quería presentar parte de los resultados de mi tesis, en los que se evidenciaban los diferentes niveles de aprendizaje que alcanzaba la enfermera hasta llegar a su nivel de despierta. En la descripción de su proceso de aprendizaje, las informantes identificaron 3 etapas. La primera etapa está clara, la novel. Es aquella o viene a ser esa enfermera recién terminada su estudio universitario que empieza a trabajar en quirófano, que adquiere ese concepto de esterilidad, de asepsia, que además adquiere y toma conocimiento de lo que es el conocimiento y los tiempos del preoperatorio, el intraoperatorio, el postoperatorio, y que además empieza a desarrollar pequeñas intervenciones como enfermera instrumentista. Seguidamente pasa a la etapa de enfermera normalizada, ¿no? En la que su actividad ya forma parte de su día a día, no es el estrés y el miedo que sufre la enfermera nueva, sino que ya tiene normalizado su día a día. Es capaz de resolver pequeñas complicaciones habituales que se dan en su entorno, maneja su locus, su ámbito de trabajo y además se centra y se obsesiona por aprender técnicas quirúrgicas pero complejas. Queremos más, ¿no? De ese nivel de intervenciones, de ese, por ejemplo, de esa intervención de túnel carpiano, queremos ser expertas en instrumentar prótesis de rodilla, columna. Queremos ir al máximo. Instrumentar. Bien, pues en ese camino, por mejorar, por nuestro afán de superación que tenemos las enfermeras, por esa dedicación hacia la formación continuada, llega un día y nos empezamos a plantear los grandes conceptos de la enfermera quirúrgica, del cuidado quirúrgico. Nos empezamos a ver más allá de la intervención quirúrgica. Nos empezamos a plantear el rol que tiene la enfermera quirúrgica en el quirófano y sobre ese cuidado que necesita el paciente. Es ahí cuando la enfermera se da cuenta e identifica la necesidad de cuidado holístico sobre el paciente y la importancia que tiene sobre sus resultados en salud, sobre los resultados sobre este paciente. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que para desarrollar una atención humanizada, debemos de luchar y crecer como enfermeras, expertas y formarnos para ello. Una vez aquí, me gustaría que fuéramos a la joya y ver esas herramientas que nos pueden ayudar en nuestro día a día como enfermeras de quirófano. Para que lo visualicemos y para que todas podamos un poco adaptarlo a nuestro entorno de trabajo, pues he decidido ponerlo por los tiempos quirúrgicos, que es lo que tenemos o con lo que estamos más familiarizados independientemente del centro público o privado o del país en el que trabajemos en este caso. Como ya algunas de las dificultades que os voy a mostrar ya fueron comentadas por la compañera Raquel Gómez, y bueno, vamos a ver qué vuelta de tortilla, qué manejo podemos darle nosotras como enfermeras expertas y que nos permita ofrecer ese cuidado. Nosotras nos encontramos ante estas dificultades. Lo primero que hacemos que es la valoración del paciente de quirúrgica, ¿no? Y en mi hospital, para pues, situaros de alguna manera, se encuentra en la entrada de quirófano. Los pacientes están divididos por paneles de plástico y en esos paneles, en esos boxes, los pacientes entran y son pacientes de diferentes quirófanos, de diferentes especialidades quirúrgicas, y ahí se combinan
diferentes categorías profesionales de diferentes quirófanos y al mismo tiempo hay varios pasillos que confluyen en ese espacio. Para que os hagáis una idea del espacio donde tenemos que realizar la valoración prequirúrgica. Bien, pues cosas comunes que tenemos todas las enfermeras, independientemente de donde trabajemos. Cuando vamos a hacer esa valoración prequirúrgica, nuestro paciente está tumbado y nosotras nos encontramos ante una situación de poder, ¿no? Estando de pie. Cuando, no sé si vosotras lo habéis probado, de tumbar en una camilla y que alguien nos mire desde arriba, y la verdad que es un poco amenazante. Y sobre todo cuando esa persona, como podemos ver, se encuentra además vestida con mascarilla, gorro, y no sabemos diferenciarla de la otra persona que me acaba de hablar. En este sentido, esto es una dificultad que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder trabajarla y mejorarla. En el siguiente punto, como ya hemos mencionado antes, el paciente no tiene ni ropa ni objetos personales. Es decir, lo deshumanizamos. Le quitamos todo aquello que le hace ser Pepito Pérez, ¿no? Y nosotros, sin embargo, pues a lo mejor tenemos pues nuestro gorro de colorines o nuestro pin, tenemos nuestro reloj, seguimos manteniendo nuestro estatus, nuestra personalidad, aunque estemos en nuestro centro de trabajo. Y una de las cosas con las que solemos también fallar muchísimo es que no tenemos ninguna tarjeta identificativa o no la tenemos pero no la llevamos puesta. Entonces ese paciente no sabe o no puede saber a quién se está refiriendo. Otra de las situaciones que me gustaría exponeros es la posición, como he mencionado ahí, de atado. No sé si os viene a la cabeza los pacientes cuando están tumbados en la cama y que están tensos. Y más allá del nerviosismo, muchas de las veces ellos mismos no lo verbalizan y es porque no quieren que se mueva la vía periférica, no quieren que se mueva el paño que se ha puesto en el servicio de hospitalización para hacer una preparación previa de la zona quirúrgica. Y nosotros, sin embargo, nos mantenemos libres, nos movemos alrededor de la cama, no tenemos ningún impedimento. Seguimos manteniendo situación de estatus incluso con nuestro movimiento, ¿no? Como antes intentaba visibilizar y compartir con vosotras, el paciente se encuentra en un entorno y además tiene muchísimas personas desconocidas a su alrededor. Además suelen ser sitios que tienen poca luz, que se le ve poco a la gente. Además estas personas desconocidas no son ni siquiera las mismas que van a estar con ellos en quirófano, sino que a lo mejor ya no lo vuelven a ver en todo su proceso de atención en el hospital, ¿no? Y sin embargo, mientras que yo estoy haciendo esa valoración prequirúrgica, yo me encuentro en mi entorno. Yo estoy haciendo la valoración y a lo mejor un compañero te saluda, te pregunta cualquier cosa. Tú estás en esa situación de libertad, ¿no? Estás como en tu casa. Y por último, que también hace relación en la descripción inicial, el ruido ambiental. Imaginaros toda esa gente hablando a la vez en diferentes tonos, incluyendo también, ¿por qué no?, el ruido que tienen los cirujanos de guardia o el ruido de los teléfonos de los celadores que lo están llamando. Para nosotros son ruidos familiares y los conocemos perfectamente, pero para ellos, si lo sumamos, se puede considerar y puede vivirse como ruido ambiental, ¿no?, incluso desagradable. ¿Cómo podemos tratar esto? ¿Qué herramientas tenemos? Pues vamos a ello. Cuando el paciente siempre va a estar tumbado, ¿no? Pues nosotras que tenemos esa movilidad y tenemos esa libertad, nos tenemos que poner en su campo de visión. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos mantengamos y hagamos esa valoración prequirúrgica a los pies del paciente, sino que nos acerquemos a él y que estemos en su mismo campo de visión. Si tenemos la posibilidad de subir la camilla o bajarla para que esté al mismo nivel, perfecto. Si no, intentar acercarnos para que pueda mirarnos a los ojos, ¿no?, que es de los pocos sitios, de las pocas zonas de nuestra cara que son visibles. Con respecto a estos objetos personales y a la ropa que han tenido que dejar en la habitación, pues dentro de nuestra entrevista prequirúrgica se encuentra el saber cuál es su acompañante, a quien debemos de informar cuando salga de quirófano,
o incluso también en qué trabaja, porque muchas de las veces el paciente se encuentra preocupado por esa persona que tiene a su cargo, que no sabe cómo va a estar después del quirófano, si va a poder atender, o que a lo mejor trabaja por cuenta ajena y no puede estar muchos días sin ir al trabajo. Entonces, ese tipo de preguntas nos acercan a la vivencia y la experiencia que tiene el paciente y nos da a nosotras la posibilidad de argumentar y dar información sobre cómo tratar esas dudas, esas complicaciones con las que puedan estar preocupados. Con respecto a la posición de atado, tiene una solución y a mí me resulta muy fácil. Cuando veáis a esos pacientes que están tan tensos, nosotras dentro de nuestra valoración prequirúrgica debemos de revisar el buen estado de los catéteres, ¿no? Entre ellos pues, el periférico o incluso la preparación de la zona quirúrgica. Cuando nosotros cogemos esa vía que algunas veces está en fisura y descubrimos ese brazo, miramos esa vía periférica, le permitimos que doble el brazo sin ningún problema, le estamos haciendo ver que no pasa nada, que relaje el brazo, que se puede mover, que tiene ese movimiento relativo dentro de lo que es la cama, pero le damos esa sensación de pequeña libertad, ¿no? Con respecto a los paños de preparación, lo mismo, no pasa nada si se cae, es solo un paso previo y la asepsia y el último paso se lleva a cabo en quirófano. Con respecto al entorno de las personas desconocidas, súper importante. Buenos días, soy Natalia, la enfermera que va a estar contigo en quirófano. Nos debemos de presentar por nuestro nombre. Si queréis con nombre y apellido o con nombre. Pero si identifica o tiene una necesidad o quiere preguntar algo, que al menos tenga la herramienta y la capacidad de nombrar a alguien por su nombre. Y sobre todo, si es la primera vez que entra a quirófano, explicarle dónde se encuentra. Mira, esto es la bahía quirúrgica. Aquí es donde vamos a revisar y comprobar todo lo que ya ha comprobado la enfermera del servicio de hospitalización. Te vamos a hacer las mismas preguntas. Quieras que no, si lo comprobáis, este tipo de herramientas nos ayuda a mejorar todo ese estado previo que sufre el paciente. Y por último, el ruido ambiental. Hay dispositivos que miden el ruido que hay en la sala. Suele ser habitual en las salas de espera y en algunos espacios donde ya se sabe que hay mucho ruido, que se tiende a generar ruido. Y este dispositivo mide los decibelios que hay en el ambiente y tiene 3 caritas, rojo, amarillo y verde. Pues, la colocación de este tipo de dispositivos en las salas de información o de recepción de pacientes es muy útil porque muchas veces los profesionales no somos conscientes del ruido que estamos generando y este tipo de herramientas nos ayuda a identificar de que debemos de bajar el tono de voz. Y ante la no utilización o el no poder tener este tipo de dispositivos, sobre todo y muy importante como para todo en la vida, utilizar un tono de voz calmado. No es lo mismo una persona que se dirige a mí de forma agresiva o con un tono de voz elevado a esa persona que me habla con cercanía y con un tono de voz calmado. Se transmite esa calma, ¿no?, que es necesaria en este paso previo a quirófano. Seguimos con otro estado, con otra etapa que la he llamado como pasillo, ¿no? Y viene un poco a reflejar todos los pasos previos que tiene el paciente de traslado entre lo que es la recepción del paciente y la entrada propia al quirófano. Y aquí, en este espacio, en estos momentos de transición, hay una violación constante contra la intimidad del paciente y, por tanto, sobre nuestro cuidado holístico y humanizado. Y en nuestro caso, o en algunas intervenciones, podemos ver que hay intervenciones en las que el paciente pasa al quirófano en una camilla y en otras situaciones pasa en una silla de ruedas, en un carrito. Bien, cuando hacemos ese paso, el paciente pasa a estar cubierto con una sábana o una manta a estar solo con su bata. Como esa bata está protocolizada y estandarizada, que es con la que entra el paciente quirúrgico, lo normalizamos que en ese cambio de posición se vean ciertas partes del cuerpo.
pues no hay que normalizar ese tipo de cosas porque esa persona no deja de estar despojada de su intimidad y eso lo debemos de cuidar. Por tanto, nunca sin cubrir. Si hacemos una transferencia del paciente, tanto de cama a silla como de cama a cama, siempre tenemos que tener la prevención de cubrir aquellas zonas que sabemos que, por regla general, se quedan descubiertas. Y esto pasa por el trabajo en equipo, como no puede ser de otra manera en quirófano, así que nosotros estamos trabajando en equipo continuamente. Y en este caso, con el hecho de la transferencia, tenemos que trabajar con los celadores, con los transportistas de pacientes. Y ellos tienen que ser los primeros que estén concienciados de la importancia del cuidado de su intimidad. Y ellos son los que nos van a permitir, también en colaboración, que preservemos la intimidad del paciente, facilitando también que siempre esté cuidado el paciente y que esté cubierto. Como veis, continúo con cuidar los tiempos. En esa expresión a qué hago referencia. Si soy enfermera quirúrgica y normalmente estáis en la misma especialidad, más o menos controláis los tiempos. Sabéis lo que tarda el anestesista en llegar, sabéis lo que se tarda entre intervención e intervención en cambio y sabéis qué tiempo tarda el paciente desde que se pide el servicio de hospitalización hasta que entra a quirófano. Jugad con esos tiempos. Si sabéis que el cirujano normalmente llega a X horas, pues si le podemos ahorrar 15 minutos de esa situación de estrés, de ansiedad, de no permanencia a ese paciente, se lo ahorramos. ¿Cómo? Trabajando en equipo y comentando al celador que traiga al paciente antes o después. Sobre todo, si lo hemos controlado, tenemos más capacidad para hacer ese tipo de cosas cuando hay el cambio entre paciente y paciente, ¿vale? Los tiempos son súper importantes. Cuanto menos tiempo espera un paciente en una zona de recepción de valla quirúrgica que ya hemos descrito cómo es, todo se juega a nuestro favor a la hora de tratar con esos cuidados holísticos. Y por último, he hecho ahí una expresión que viene a ser personalizar sin cotillear. ¿A qué me refiero a esto? En mi caso, yo trabajo en un hospital comarcal, pero es verdad que esta situación pues, también se da en hospitales grandes de tercer nivel, en los que por casualidad hay un compañero que conoce a ese paciente o que conoce a su familiar y se dan conversaciones abiertas en público para que todo el mundo esté escuchando esa conversación sobre su vida laboral, su relación con pareja, en fin. Una cosa es que personalicemos los cuidados e intentemos adaptar la necesidad que tiene el paciente y nuestros recursos a la necesidad de ese paciente, y otra cosa es que violemos el código ético y las normas éticas que debemos de preservar al paciente. En este sentido, debemos de tratar y trabajar en equipo para que este tipo de situaciones se eviten directamente. Seguimos. El cuidado holístico intraoperatorio. Ya estamos en quirófano. Pues, ¿qué es lo primero? Cambio de posición. Aquí, ¿qué digo? Para el cambio de posición, el poder de la sábana. Es una pasada. Cuando tú pasas al paciente de la cama a la silla y lo pasas a la mesa quirúrgica, el simple hecho de que conforme se tumbe en la camilla o lo posicionamos sentado en la posición para hacerle una anestesia requerida y le cubramos con una sábana, ya le da esa sensación de calidez y de confort que necesita, porque no debemos de olvidar que una bata quirúrgica con la que se viste el paciente, eso es como si estuviéramos desnudos. Entonces, el simple hecho de añadir capa a esa intimidad les reconforta muchísimo. Ahí os he presentado persona o carne. Y esto viene en línea también de lo que nos comentaba Raquel Gómez, y es que muchas veces ¿no? Se tiende a mecanizar y a tratar a las personas como si fueran seres no vivos, ¿no? Y esto, vosotras me daréis la razón que una de las situaciones en las que se tiende mucho a esto es cuando empezamos a tener conversaciones en el quirófano y nos desentendemos de que hay una persona que es ajena a todo lo que está pasando,
porque es el paciente, ¿no? Es el centro de nuestro cuidado, que no se nos olvide. Y estamos hablando, pues, del último partido de fútbol o incluso estamos teniendo conversaciones o comentarios sobre la intervención quirúrgica que pueden dañar el estado emocional del paciente. Entonces, el tipo de conversaciones que se lleven a cabo en el quirófano tenemos que cuidarlos muchísimo. Y esto, una de las formas de evitarlo es no olvidarnos de que hay una persona que es nuestro centro, nuestro objeto de cuidado. En la preanestesia, ¿no? Porque muchas enfermeras cuando hablan del cuidado humanizado te dicen, bueno, pero si es que la mayoría del tiempo está el paciente dormido. Perdona, tenemos tiempo para trabajar con ellos y uno de ellos, de trabajar nuestra relación terapéutica, es antes de que se duerma. En ese momento tenemos que transmitir esa sensación de cercanía hacia alguien que estamos a su lado para lo que necesiten. Una de las herramientas que os muestro, por si os sirve, si podéis aplicarla en vuestro ámbito, la musicoterapia. Hoy en día, pues, es muy fácil tener un altavoz con conexión Bluetooth que tú puedas conectar a tu móvil y utilizar, pues, herramientas y aplicaciones móviles para reproducir música. Pues una de las cosas que yo suelo utilizar con determinados pacientes, siempre que cumpla un perfil, es preguntarle qué tipo de música le gusta. Entonces esos pacientes se duermen, son anestesiados, escuchando una canción porque les recuerdo con el que tienen una experiencia positiva. Es una forma de establecer y continuar con esa relación, trabajar con esa relación terapéutica. Con respecto al entorno de las personas desconocidas, muchas de las veces a nosotras ya hemos conseguido que nos identifique, pero no dejan de interferir personas a su alrededor, que vemos perfectamente en su cara, que desconoce y que mira con desconfianza. Pues todas esas personas que entren dentro de su campo de visión, tenemos que ayudarles a identificarlas y decir quiénes son. Pues si la persona que esté aquí es el anestesista, es quien va a estar colaborando con nosotros, ese tipo de detalles. Y por último, aquí me vaya a entender todas, con respecto al ruido ambiental. Nosotras como enfermeras de quirófano tenemos un rol de coordinadora súper potente y debemos de gestionar el ruido. Tenemos que ser sensibles a este tipo de situaciones y en el momento que consideramos que identifiquemos que está habiendo más ruido de lo normal, actuar como coordinadora y facilitar que se disminuya este ruido. Una llamada de atención con educación no cuesta y hace milagros. Seguimos. Ya se ha realizado la intervención quirúrgica y ahora ese paciente va a despertar. Si se trata, por ejemplo, de una anestesia raquídea, normalmente se le pone un poquito de sedación, entonces ese paciente se va a encontrar como un poquito también desorientado o directamente, ha sido una anestesia general, ese paciente está en esa extubación. Bien, se repiten muchas situaciones que debemos de seguir controlando y seguir teniendo en cuenta ese cambio de posición. Pues en ese cambio de posición, aunque sea solo incluso la transferencia, pues seguimos utilizando esa sábana para pasarlo y transferirlo a su cama. Con respecto al tratarlo como persona o como carne, debemos de enseñarlo a colaborar y a ser partícipes de su cuidado. En esa transferencia, pues le facilitamos le indicamos cómo debe de colocar los brazos, que no levante la cabeza. Ya estamos haciéndoles partícipes de su cuidado. No deja de ser una posanestesia, como he indicado al inicio de esta diapositiva. ¿Qué es lo primero que le vamos a preguntar en ese estado de somnolencia? ¿Cómo te encuentras? ¿No? Esa preocupación de, ¿tienes dolor? ¿Te encuentras bien? ¿Hay algo que te moleste? Con ese tipo de comentarios, con ese tipo de preguntas, seguimos reforzando esa relación terapéutica que hemos iniciado al principio. Con respecto al entorno y las personas desconocidas, pues ya sabéis que la mayoría de las veces tienen ese periodo de amnesia, que no recuerdan quiénes somos o dónde están. Pues volvemos otra vez a explicárselo. No te preguntes, no te preocupes, que soy Natalia, que estás en quirófano, ya sé
ya se ha finalizado la intervención, todo ha ido bien, ¿vale? Y muy importante, el cambio de la imagen corporal, independientemente del tipo de intervención que sea. Ese paciente va a salir de quirófano con un apósito, con una pintura en la piel que no tenía o con unos parches en el pecho. Todo eso se lo tenemos que explicar y tenemos que explicarle qué cuidados nuevos debe de conocer de su proceso de salud o enfermedad. Y sobre todo, muy importante, tanto en la anestesia raquídea como en la anestesia general, recordarle qué efectos tiene la anestesia y cuál va a ser su progreso. Seguidamente, continuamos con el postoperatorio inmediato, que en este caso sería el traslado del paciente de quirófano a la unidad de reanimación. Normalmente, la misma monitorización que ha llevado el paciente en quirófano se continúa en reanimación. Algo muy convencional, que es que todos los cables se queden enrollados en los dispositivos o incluso que se queden por debajo del paciente, incluso en la cabeza, las gafas nasales, los electrodos, incluso el manguito de la tensión. Una vez que entramos nosotros en reanimación y hacemos esa transferencia, ese relevo a nuestra compañera, debemos de cuidar ese confort del paciente y preguntarle, ¿no? Como persona carne, volvemos otra vez a preguntarle, ¿cómo te encuentras? Estamos en reanimación para que colabore y facilite pues, otra vez la monitorización del paciente o la valoración de ese postoperatorio inmediato. Con respecto al estado de posanestesia, estas transferencias no suelen tardar mucho, suelen ser 15 minutos, pero debemos de seguir teniendo esa continuidad de cuidado. Volvemos a preguntarle cómo se encuentra, porque en cuestión de minutos va a ir recuperándose de esos efectos de la anestesia y va a poder estar mucho más orientado. Con respecto al entorno de las personas desconocidas, bien, volvemos otra vez a encontrarnos en un entorno diferente con personas que no conocemos. Pues vamos a participar nosotras mismas, las que realizamos la transferencia, en facilitar la identificación tanto de las personas como del entorno. Mira, esta es mi compañera Isabel, que es la enfermera de reanimación, va a estar contigo mientras que te recuperas de los efectos de la anestesia. Esto es reanimación. Y algo muy convencional y usual en ese despertar que tiene el paciente es la ansiedad por la familia. ¿Saben dónde estoy? ¿Saben cómo estoy? Bien, debemos de informar de que esa familia conoce dónde está, el cirujano ha ido y sabe, le ha informado sobre la duración de esta intervención y del progreso y cuánto tiempo va a estar en esa zona. Ahora, ¿facilitar acompañamiento familiar? Bien, depende del tipo de intervención y de la duración de la estancia que tengan este servicio. Y, por supuesto, de las características del paciente. Por ejemplo, en mi hospital, en el caso de los pacientes pediátricos, desde el minuto cero, una vez que se estabiliza, se permite el acompañamiento del padre o la madre con el niño. Sin embargo, en otro tipo de intervenciones, debido a su corta estancia durante el servicio de reanimación, pues no se permite ese trasiego de familiares, porque también a su vez viola la intimidad y el confort del resto de personas que están en el mismo habitáculo. En fin, es algo que debemos de valorar, pero siempre individualizando las necesidades de nuestro paciente. Bien, hasta aquí es este resumen o esta pequeña herramienta con las que podemos tratar las enfermeras quirúrgicas en nuestro entorno, teniendo siempre en cuenta cuáles son las dificultades que nos encontramos en nuestra práctica. Y en definitiva, quiero que os quedéis con la idea de que debemos aprender y crecer como enfermeras expertas. Para, en definitiva, nunca mejor dicho, ofrecer un cuidado holístico, un cuidado humanizado. Muchas gracias por vuestra atención. Para mí ha sido un orgullo colaborar en este evento y espero que hayáis disfrutado de la ponencia. Un saludo.
Hola Raquel, Raquel Gómez, Hola. Natalia Sí, Pérez. Hola, felicitaciones. gracias. Excelente, excelente. Nos han invitado a reflexionar, ¿verdad? ¿Cómo estamos otorgando esos cuidados? Muchísimas gracias. Bueno, hay preguntas por aquí. Hay una, dice, soy docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Chihuahua. Está al norte de México, donde llevamos la teoría de la doctora Watson y en ocasiones es difícil que el personal de los hospitales comprendan el cuidado que brindan nuestros estudiantes, principalmente en el área quirúrgica. Sin embargo, la persona de cuidado sí nota la diferencia en la atención que se le brinda por parte de nuestros estudiantes. Muy interesante, interesante pregunta, o comentario. Están aplicando ellas la teoría de Watson, y sí nota, el paciente sí nota la diferencia de este cuidado que proporciona. ¿Ahí qué les recomendaría, Natalia, para fortalecer la teoría? Pero en el personal. Ajá, Pero para el personal. para el personal, porque estos son estudiantes, ¿verdad? Y sí se nota la diferencia de ese cuidado. Claro, sí que sería conveniente comparar esa valoración que realiza el paciente sobre esa diferencia de cuidado, ¿no? No sé si de calidad, podríamos hablar de calidad en relación a la formación específica que han recibido esos alumnos con respecto al personal que ya forma parte de la plantilla habitual. Porque ahí sí que entraríamos un poquito en controversia con lo que os presentaba y compartía con vosotros en la ponencia de la importancia que tiene el alcanzar un nivel de enfermera experta, ¿no? Que ya se presupone que un alumno no puede disfrutar, no puede disfrutar de él. Entonces, viene a recalcar la importancia de esa formación que debemos de tener las enfermeras dirigida a ese cuidado holístico. Entonces sí que es verdad que nos podemos encontrar con la dualidad de las carencias formativas y sobre todo que viene a destacar un problema que es general, que es global y que se encuentra en todos los medios especializados de atención, que es la falta de una formación continuada por parte de los profesionales. Y es porque esta formación muchas veces depende de la propia iniciativa que tengan los profesionales y no falta esa dirección y orientación por parte de la organización o la directiva del hospital. En este caso me parece súper positivo y de hecho hay muchas iniciativas de formación que intentan compaginar y aunar esa formación que reciben los alumnos con la que presentan y desarrollan los profesionales para que ambos saquen el máximo provecho, ¿no? Porque ahí, por el comentario que hace el compañero, que en primer lugar agradezco, perdonadme porque no lo agradecí de primera hora, creo que se pierde también información sobre esa expertía que los profesionales desarrollan y estoy convencida de que transmite también al paciente que es clave en ese cuidado holístico. Bien, Bien, sí, gracias. gracias Natalia. ¿Se debe usar música en un quirófano y qué norma lo establece en su país, pues en España? ¿O algún estudio que nos sugieran leer respecto a la musicoterapia? Muchísimas gracias por la pregunta. Pues la verdad es que en el entorno español tenemos muchas investigaciones enfermeras realizadas al respecto, aunque incluso tenemos también tesis doctorales médicas que avalan y identifican la disminución de la administración de medicación analgésica o anestésica en relación a la utilización de este dispositivo, pero ya de una forma mucho más especializada y controlada que la que he puesto yo, ¿no? Que viene a ser en determinados pacientes
en concreto pacientes que se van a intervenir de prótesis de rodilla, que ya sabemos el ruido que genera la utilización de motores en un quirófano o de artroscopias de rodilla. Y se le pone unos auriculares al paciente que lo aíslan completamente, del ruido ambiental que hay en el quirófano. Y los pacientes pueden seleccionar previamente qué tipo de música les gustaría escuchar durante la intervención. Ese tipo de intervenciones tan concretas y protocolizadas se ha demostrado que incluso no solo disminuye el nivel de ansiedad que sufre el paciente, sino que además disminuye la administración de medicación, que eso siempre va a ser un elemento proactivo a la hora de su recuperación anestésica, ¿no? Y sobre todo de esta evidencia que hablamos del paciente en quirófano. Mi consejo o mi aval, que dentro de nuestra experiencia día a día con el paciente, en el que hagamos estas pequeñas incursiones por nuestra cuenta a la hora de introducir el uso de musicoterapia para el paciente y no para los profesionales, que también se ha demostrado que es positivo porque crea un clima laboral confortable, ¿no? para todos, que lo planteen como una iniciativa formalizada y que se implante este tipo de medidas de forma previa en la consulta de preanestesia, si tienen la posibilidad de una consulta de enfermería prequirúrgica como tal, en el que se establezca este tipo de intervenciones de una forma mucho más protocolizada y formalizada. No solo para que quede de forma individualizada yo, Natalia, porque yo decido en mi quirófano que haya musicoterapia, sino que todo el servicio de quirófano disfrute de ello y además, sobre todo, es muy importante, que es uno de los problemas que tenemos las enfermeras, recojamos realmente resultados en salud sobre si realmente nuestra intervención es efectiva o no. De Carlos Monsiváis también. ¿Qué opina, Raquel, de que no dejen, dice, en el quirófano no nos dejan ni introducir el celular, el teléfono celular? Últimamente nos comentaba que hay e-salud, ¿sí? Nuestros e-pacientes, nuestra e-comunicación, ¿sí? Y no entiendo si es una herramienta para que se puedan comunicar. ¿Qué opina de que no dejen que entre el celular al quirófano? Bueno, gracias por la pregunta, ante todo. Creo que es una pregunta que está muy en boga últimamente, esas discusiones, y está muy bien que nos lo planteemos realmente, porque son temas importantes, más ahora cuando la privacidad tiene tanto peso y las autoridades realmente están tomando medidas para que la privacidad y la intimidad de las personas prevalezca, ¿no? Se está a nivel político, a nivel legislativo, son temas que no se pueden tomar a la ligera. El móvil, el celular, tiene muchas ventajas, pero también tiene muchos inconvenientes y muchos riesgos. El riesgo, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Sobre la intimidad del paciente, qué imágenes hemos visto con la pandemia, ¿no? De enfermeras, personal sanitario haciéndose fotos, vídeos. Me parece poco serio, la verdad. Sí que hemos tenido mucho peso las enfermeras, hemos tenido mucha visibilidad, eso está muy bien, porque realmente creo que la sociedad ha entendido nuestra importancia y nuestro quehacer. Pero bueno, yo creo que también hay que ponerle límites. Creo que no hay que ser tan drástico como para no dejar entrar el celular. Creo que eso es muy drástico, pero también tenemos que tener conciencia de los riesgos que conlleva tener un celular en un quirófano, porque antes tenías que ir con la cámara de fotos, ¿no? Para hacer una foto, pero hoy en día puedes hacer fotos, grabar vídeos, grabar audios en cualquier momento, ¿no? Entonces también es un factor de distracción. El teléfono, el celular es un factor de distracción y eso atenta contra la seguridad de nuestros pacientes. Si yo estoy mirando el WhatsApp, no estoy atento a la cirugía, no estoy atento a las constantes, no estoy atento a
las necesidades que tenga mi compañera o, bueno, no sé, creo que es un tema controvertido. De hecho, no recuerdo el nombre del ponente, pero en el último congreso que se celebró en abril de la Asociación de Enfermería Quirúrgica, hubo un ponente que habló sobre este tema y bueno, es un tema que me parece importante y que se ha de hablar mucho aún. Sí, y yo creo que lo conveniente es el uso responsable, ¿verdad? No, no es prohibir la entrada, pero sí usarlo de manera responsable, porque incluso ahora se pide, ¿verdad? Dentro de los estudios, durante la formación, que se vea todo lo que va alrededor de la tecnología, ¿sí? Y pues de alguna manera mantiene comunicado al personal, mantiene comunicado al paciente de manera responsable. Sí. Ok, muchas gracias, Raquel. Tengo un comentario, Lupita, es de Costa Rica. Dice, buenas tardes, soy enfermera quirúrgica de Costa Rica. Me parece súper interesante y de suma importancia la aplicación de un cuidado holístico al usuario. Sin embargo, en numerosos casos, la profesión se ve absorbida por el quehacer diario y los intereses de gestión administrativa. Sería importante que las jefaturas planteen protocolos donde se refleje el manejo de forma del cuidado de enfermería en el quirófano, de ahí la importancia de este tipo de ponencias. Y yo creo que está muy relacionado con otra pregunta también de cómo se puede proporcionar un cuidado humanizado cuando hay falta de personal. Bueno, yo, gracias. No sé ustedes allá en España si haya falta de personal. Bueno, gracias por la pregunta. Personal nunca sobra, eso está claro. Gerencia ya hace números como para que el personal sea el justo y necesario, vamos. Yo tengo que decir que Gaby Eras, del proyecto UCI, dice que el 70% de los programas de humanización no requieren inversión económica y solo el 30% de los programas requieren. Esto está también relacionado con todos los ejemplos que ha ido comentando mi compañera Natalia, ¿no? Qué sencillo es presentarse al paciente. Si pudiera ser sin mascarilla, mejor, pero en los tiempos que corren es un poco difícil, ¿no? Qué fácil es hablar al paciente cara a cara y no desde la parte superior, ¿no? Qué fácil sería reducir el ruido ambiental. O bueno, no sé si es fácil, pero serían cosas que si tomáramos conciencia, pues son cosas que nos ayudarían a humanizar ese cuidado. Sí que es verdad que la presión asistencial, como he comentado al principio de mi ponencia, los tiempos que manejamos esa coordinación de todo el equipo, todas las actividades que hacemos a la vez, todo el equipo, esa coordinación que tiene que haber, eso nos limita mucho los tiempos, esa visión del piel con piel, ¿no? ¿Cuánto ha durado la cirugía? 1 hora 45, ¿vale? 1 hora 45 de piel a piel, y el resto lo obviamos. El tiempo de anestesia, el tiempo incluso, ¿no? El tiempo de que el paciente, que dormir al paciente, preparar al paciente, posicionar al paciente. ¿Cuánto tiempo empleamos en todo eso? ¿No? Son cosas que los tiempos de enfermería en general, ya no solo de humanización, los tiempos de cuidados están, a veces me da la sensación que están un poco subestimados, ¿no? No forman parte de los números que manejamos. Y eso hay que darle valor y hay que darle visibilidad, y eso se consigue también haciendo investigación de qué repercusión tienen los cuidados en el bienestar del paciente y también en los números, ¿no? En cómo está el paciente en el tiempo de recuperación, en la satisfacción del paciente. También nosotras podemos hacer que los números salgan a través de esa humanización. Me explico que, bueno,
creo que también nuestro trabajo es de visibilizar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que pone Raquel y, y lo que un poquito hemos querido transmitir en nuestra ponencia es eso, que la primera que tenemos la clave, que tenemos la herramienta y que además nos encontramos en esa posición privilegiada, como ponía Raquel, somos las enfermeras. Entonces nosotras somos las primeras que debemos de iniciar ese cuidado, por lo menos la intención de desarrollar ese cuidado holístico. Entiendo perfectamente el estrés y la ansiedad que vivimos con esa presión en tiempos, ¿no? Que tenemos que cumplir y que, hablando claramente, alguna o más de una habremos visto a un cirujano cogiendo una fregona por intentar ir más rápido, ¿no? Sobrepasando categorías profesionales, para hacer un comentario al uso. Pero dentro de ese manejo que debemos desarrollar, igual que nos esforzamos de manera increíble en perfeccionar y ser las mejores instrumentistas que pueda tener nuestro servicio, tenemos que esforzarnos por ofrecer ese cuidado holístico. Y que tenemos que dedicar el mismo esfuerzo. Somos las primeras que debemos de dar esa importancia que tiene ese cuidado. Y si nos paramos a pensar así, nos esforzamos una cantidad y desarrollamos una cantidad de contenidos, de apuntes, movilizamos muchísima documentación para ser las mejores que instrumentamos la prótesis de cadera total. Pero oye, ¿qué pasa cuando hablamos de cuidado humanizado, ¿no? O de atención, o de cómo establece esa relación terapéutica con el paciente, ¿no? Que es incluso lo más difícil, ¿no? Pues muchas veces, como ponía en la presentación, es cuando llegamos a ese nivel de experto, cuando controlamos perfectamente todo nuestro campo de actuación, cuando decimos, oye, ¿qué pasa con el cuidado humanizado? ¿Qué pasa con esa persona que está encima de la mesa? Ahora, indudable, hay una clara diferencia cuando la organización y la dirección de ese hospital, de ese centro sanitario, apuestan por la labor y el cuidado enfermero. Sí, claramente, o sea, que eso es indudable. Como nunca tenemos, o vamos a decir, la mayoría de las veces no contamos con ese apoyo, hay que lucharlo. Nosotras entramos siempre peleando, teniendo que reconocer y demostrar con datos para que se nos ofrezca y se nos dé la posibilidad de seguir desarrollando nuestro cuidado. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con Raquel, que tenemos que esforzarnos por registrar nuestros cuidados enfermeros en quirófano, que entiendo que dentro de todas las presentes en este evento, sin irme muy lejos, me imagino que tendremos casi 40 formas diferentes de registrar ese proceso quirúrgico. Y de toda esa información, parémonos a pensar cuánta información realmente es enfermera, ¿no? De esa información, ¿cuánto hablo de nuestro cuidado? Y ahí tenemos que hacer un examen, ¿no? Un examen de conciencia de realmente explicar la importancia que tiene el registro de los cuidados enfermeros dentro del quirófano, en cada una de sus fases. No sé si un poco la asistente del Congreso... Yo creo que doctora, yo creo que es una muy buena reflexión que tenemos, que nos podemos llevar a nuestras casas, ¿verdad? Así o a es. nuestros sentimientos, ¿verdad? Si en realidad estamos colaborando con ese cuidado humanizado, ¿verdad? Es una buena reflexión. Isabel. Y última pregunta para concluir, pues yo sé que hay muchas más preguntas interesantes, sin embargo, por cuestión de tiempo, nos vemos reducidos, ¿no? En el número de lecturas que tenemos que hacer. Una última pregunta, doctora Raquel y doctora Natalia. ¿A qué retos ustedes se han enfrentado en sus hospitales para poder establecer una asistencia perioperatoria de calidad y, pues bueno, lograr este empoderamiento en las unidades quirúrgicas? Es todo esto que nos han hoy compartido. ¿Empiezas tú, Raquel, o Empieza. Es que la verdad que me encanta, me agradezco muchísimo la pregunta porque puede dar la falsa impresión
que a la hora de transmitir estos contenidos y estas claves, a la hora de desarrollar este trabajo, este cuidado holístico, lo tenemos súper manejado, ¿no? Somos enfermeras referentes de nuestro quirófano, todo el mundo nos respeta y tenemos una autoridad dentro de ese quirófano, ¿no? Pero realmente es un trabajo diario. O sea, es que es, es más la constancia y la perseverancia que muestras en el día a día sobre tus criterios como enfermera de cómo se debe desarrollar el cuidado enfermero en quirófano, que el propio respeto sí, el respeto que tengan a tu propio trabajo y vamos a decirlo claramente, a nuestra disciplina, porque dentro de lo que es quirófano siempre jugamos y tenemos que estar luchando con esa guerra de categorías profesionales, ¿no? Porque en muchos hospitales hay muchísimo clasismo, ¿no? Y se nos relega a la atención como técnicos, no como otra categoría profesional que trabaja en el equipo de forma uniforme. Entonces, siento mucho deciros que es un trabajo diario y que por lo menos, al menos nuestra clave a la hora de desarrollar y de intentar mantener ese cuidado holístico y no solo hacerlo de forma individual, sino transmitirlo y que sea una cultura colectiva dentro del bloque quirúrgico donde trabajemos, es la constancia y la perseverancia. Como todo, argumentos y tener claro que estamos hablando de nuestro cuidado, es nuestra competencia. Y desde ese primer momento que hablamos de que esto es mío y yo tengo juicio y criterio para hablar de esto, tenemos potestad, ¿no? Porque forma parte de mi cuerpo de conocimiento, la cosa cambia. Pero para eso nosotras mismas tenemos que ser las primeras que nos posicionemos de esa manera. Y os voy a poner un ejemplo que estoy segura que tendréis en vuestro día a día y es la utilización del tipo de antiséptico a la hora de preparar la zona quirúrgica. Muchas veces un cirujano, hoy trabajamos con este cirujano, quiere este antiséptico y ahora trabajamos con otro cirujano y quiere el otro. Y al final, una hernioplastia es la misma intervención. Muchas veces la variabilidad clínica no la incluimos las enfermeras, sino los cirujanos, ¿no? Pues yo como enfermera y como enfermera de quirófano, una de mis responsabilidades es cuidar por el riesgo de infección quirúrgica. Tengo potestad y criterio y debo de presentar unos resultados. Y como responsable de ese cuidado, yo debo de decidir, o al menos que se respete mi opinión, sobre el tipo de antiséptico que se debe utilizar en esa zona quirúrgica en concreto. Manteniendo esa base de actuación, esa potestad de criterio como categoría profesional, tendremos mucho avanzado. Pero ya digo que esto es a través de constancia y perseverancia. Y por supuesto, formación continuada y afán de superación. Bueno, pues muchas felicitaciones por las ponencias, las dos ponencias, Raquel, Natalia. Yo creo que estuvimos muy a gusto platicando. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañen en este foro. Sí. Maestra Finita, Sí. si me podría por favor permitir escuchar la respuesta de la doctora Raquel Sí. a los retos que ella se ha enfrentado, por favor. Bueno, yo estoy de acuerdo con Natalia y yo añadiría que lo que más cuesta es cambiar nuestros hábitos y salir un poco de nuestra zona de confort, ¿no? El cambio tiene que salir de uno mismo para mejorar nuestras competencias. Entonces, porque siempre se ha hecho así, ¿no? Esto pues, ser críticos, ¿no? Ser críticos con nuestro trabajo y con el trabajo en general, ¿no? Ser críticos a veces cuesta un poco porque nos acomodamos porque siempre se ha hecho así y estamos muy cómodos, y salir de esa zona de confort y salir de los hábitos y de las costumbres a veces es lo que más cuesta, pero el cambio tiene que venir de uno mismo. Aparte de que la organización nos apoye más o menos, aparte de que nuestros tiempos sean los que son y lo asumimos así, y de que nuestro trabajo en equipo es fundamental más que en otras áreas del hospital,
y hay que lidiar con muchos caracteres y hay que lidiar con muchas personas, y al final lo que tenemos que tener muy claro es que nosotros trabajamos para cuidar al paciente con la mejor calidad asistencial posible, y entonces a veces perdemos un poco el foco de atención, y el foco de atención lo tenemos que tener clarísimo, que es el paciente. De acuerdo. Muchas gracias, Raquel. Gracias, Natalia. Espero que no sea la única vez que nos veamos. Por ahí ya habíamos platicado acerca de unas entrevistas, ¿recuerdan? Ojalá y las podamos llevar a cabo, ¿verdad? Es un proyecto que tenemos ahí de entrevista con expertos. Y bueno, ustedes son expertas en este campo. Les agradecemos mucho, ¿sí? Esta invitación que hoy nos hicieron a reflexionar en ese cuidado holístico, ¿verdad? A reflexionar en cómo estamos tratando a nuestro paciente. Creo que las preguntas con las que iniciamos hoy han quedado plenamente respondidas. Muchísimas gracias. Con las que aperturamos la sesión de hoy. Gracias, Natalia. Gracias, Raquel. Ya las estamos desvelando mucho. Sí, ahorita vamos. ¿Qué horas son en España? ¿Qué horas son en España? Ya van a dar las 3 de la mañana, ¿verdad? ¿O las 2? Bueno, las 4 realmente. ¡Oh! Bueno,